Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Marcelo Dávalos Gutiérrez y hoy vamos a tener una clase de historia. El tema que vamos a desarrollar será el humanismo. Debemos partir de la pregunta, ¿qué es el humanismo? El humanismo fue un movimiento intelectual desarrollado a mediados del siglo XIV y extendido por Europa en el siglo XV. Su interés era fundamentalmente realizar estudios de la antigüedad clásica, es decir, de todos los conocimientos que se desarrollaron en la antigua Grecia y en la antigua Roma. Los humanistas estaban convencidos en que ellos podían perfeccionarse a través del estudio y conocimiento de la antigüedad clásica. Este pensamiento lo podemos resumir en la célebre frase del griego Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Entre las principales características del humanismo podemos resaltar tres. La primera de ellas es el antropocentrismo, es decir, considerar al hombre como el centro del universo, dejando de lado aquel pensamiento teocentrista que había predominado durante toda la Edad Media. Una segunda característica es creer que la razón es el camino para llegar a todo conocimiento, por lo que los humanistas también estaban convencidos en que debía hacerse un esfuerzo racional para llegar a la realidad de las cosas. Y finalmente, una tercera característica fue la crítica al monopolio de la Iglesia, ya que esta institución predominaba durante todo este tiempo y además limitaba el acceso al conocimiento. Solamente los sacerdotes y los clérigos podían acceder a él. Es necesario destacar la presencia de diversos protagonistas pensadores del humanismo para relacionar cada proceso de la historia con aquellos pensadores que fueron encargados de gestarlo. Para ello podemos destacar la presencia intelectual de Erasmo de Róterdam, filósofo y teólogo neerlandés, caracterizado fundamentalmente por su pensamiento crítico contra los dogmas de la Iglesia Católica. Además, fue el primer escritor y traductor de la Biblia al griego y al latín. Su principal obra fue Elogio de la Locura. Otro gran pensador humanista fue Nicolás Maquiavelo, considerado como el padre de la ciencia política moderna, escritor de la obra El Príncipe, quien nos dejó la célebre frase: divide y reinarás. Otro gran autor fue Tomás Moro, un filósofo y teólogo inglés, escritor de la gran obra Utopía, donde describe una sociedad ideal sin diferencia de clases ni estamentos. Gracias a la primera imprenta mecánica creada por el alemán Johannes Gutenberg en 1440, las ideas del humanismo fueron difundidas por toda Europa. Si sumamos este detalle a las universidades que se crearon en siglos anteriores, como ser la Universidad de Bologna, la Universidad de Oxford, la Universidad de París y Salamanca, se convirtieron en el escenario perfecto para desplegar las ideas y principios humanistas en el arte, en la filosofía y en la literatura. Gracias a este proceso, la humanidad viviría un periodo de transición hacia el mundo moderno después de 10 siglos de oscurantismo medieval. Finalmente, podemos concluir en que el humanismo fue el punto de partida para la construcción de una nueva moralidad, alejándose de los dogmas cristianos del pasado y generando las bases de un nuevo pensamiento basado sobre todo en la libertad individual. Para ello, la educación fue y continúa siendo su principal aliada. Gracias a todos ustedes por su atención. Espero verlos en una siguiente clase de historia.